Hace casi 800 años vivió un hombre que se llamó Tomás de Aquino, el santo que celebramos hoy. Tomás de Aquino era un gigante en todos los aspectos. Era un hombre tan grande, tan alto, tan grandote, que en el monasterio le tuvieron que hacer un círculo en la mesa para que pudiera sentarse. Era un hombre gigante. Tomás de Aquino nació, les decía, en Nápoles, al sur de Italia. Y él tuvo 3 familias: los Aquino, los benedictinos y los dominicos. Ahorita les contaré las 3 familias. Su primer familia, donde nació, los Aquino, eran una familia muy importante. Tan importante que él, quien gobernaba en esa época toda Europa, era el emperador. El emperador era primo de Santo Tomás de Aquino. Nació entonces en una familia profundamente influyente. Él era el más chico de 12 hermanos. Cuando tenía 5 años, sus papás decidieron llevarlo a que lo educaran los monjes benedictinos. Cuando llegó al monasterio de Monte Cassino, el más importante de los monasterios de los monjes benedictinos, el pequeñito, al ver a un monje, lo primero que hizo fue esta pregunta: ¿quién es Dios? Toda la vida de Santo Tomás de Aquino, creo que tenemos mucho eco, Guada. Y es que en esta misa somos mucho menos gente que en las demás. Ahorita somos como 110, 11 personas. En las otras misas somos 400, 500 personas. Entonces por eso se oye el sonido distinto en esta misa, porque hay menos gente, ¿verdad? Entonces yo escucho mucho eco. Gracias. Bueno, entonces le preguntó al monje: ¿quién es Dios? Toda la vida de Santo Tomás fue responder a esa pregunta. Doce años después, su familia decide mandarlo a estudiar fuera del monasterio. Él vivía con los monjes, pero todavía no era monje. Y deciden que vaya a estudiar a la mejor universidad. Y ahí conoce a los dominicos. Él había estudiado con los benedictinos, cosa que fue muy importante, porque los benedictinos, antier tuvimos una conferencia y nos decía el señor obispo que los benedictinos tenían un lema: ora, labora et legere. Reza, trabaja y lee. Tomás leía, oraba, trabajaba, pero su lectura era impresionante. Todo lo aprendía, todo, con punto y coma, una memoria fotográfica. Pero no solo tenía memoria fotográfica, en la historia ha habido mucha gente que tiene memoria fotográfica. El tema no es almacenar conocimiento, es entender y conjugar ese conocimiento. Cuando Tomás de Aquino, y también, con los monjes benedictinos, aprendió la belleza de la liturgia. Si tú quieres ver las misas más bonitas de la Iglesia Católica, tienes que ir con los monjes benedictinos. Nosotros muy cerquita tenemos monjes benedictinos. En Lago de Guadalupe está la abadía del Tepeyac. ¿Alguien la conoce? 2 o 3 de ustedes. Al mediodía, todos los domingos hay misa. Un día tienen que ir a misa ahí. Los monjes, tal vez de ellos, se la robé a uno, no se lo digan. Los monjes
cantan todavía gregoriano y es una celebración muy hermosa. Entonces, y el domingo está abierta a mediodía la misa para todos. Si eres muy valiente y quieres ir a misa con los monjes benedictinos entre semana, a las 5 de la mañana empieza la misa. Hermosísima. Muy bien. Entonces, él aprendió de los monjes benedictinos la belleza y el canto gregoriano y a leer mucho. Pero cuando conoce a los dominicos que acababan de ser fundados por Santo Domingo de Guzmán, queda enamorado de los dominicos. Le dice a su familia que no va a ser monje benedictino, sino dominico. La familia, los benedictinos, eran la congregación más importante de esa época. Y siendo el primo del emperador, sabían que pronto iba a ser el superior de los benedictinos, más brillante. La familia se opuso. Pensaba más en su prestigio que en la vocación del hijo. Terrible. Pensaban más en su prestigio que en la vocación de su hijo. Encerraron a Tomás, literalmente lo encerraron, y llegaron al grado de meter una prostituta en su cuarto para desalentarlo de la idea de ser fraile. Tomás, que era un gigante, siempre era muy tranquilo. El único día que usó toda su fuerza fue ese día. Sacó a la mujer, tiró la puerta y se fue de su casa. Fueron incapaces de detener al gigante. Se fue hasta Alemania. En Alemania, otro dominico era el hombre más brillante de esa época, San Alberto Magno. San Alberto Magno en su siglo era el Leonardo da Vinci de Europa. Sabía todo y de todo. Lo habían hecho obispo y pronto dijo, no, esto no es lo mío, yo debo de dar clases. Y dejó de ser su cargo de obispo y se fue a seguir dando clases. Cuando llega Tomás de Aquino, un hombre inmenso, a nadie lo dejaba indiferente, a todo el mundo le llamaba la atención cuando llegaba, pero nunca decía nada. Se sentaba y todos decían, este hombre, ¿qué piensa? Nunca dice nada. Y le pusieron un apodo, el buey mudo, el toro mudo. Sus compañeros se burlaban de él, pensaban que era muy tonto porque nunca hablaba. Un día le dijeron, Tomás, Tomás, voltearon todos a la ventana, hay una vaca volando. Tomás se sorprendió, se paró y fue a buscar la vaca volando. Y los monjes se burlaron de él. Sus compañeros le dijeron, ay Tomás, ¿tú crees que las vacas pueden volar? Y Tomás muy serio dijo, es más fácil que una vaca vuele a que un fraile diga una mentira. Entre los frailes, en la escuela, en la universidad, siempre hay uno que no toma apuntes, siempre, no importa que sean frailes. Estaba preocupadísimo, venían los exámenes, no había estudiado nada y se le hizo fácil tomar los apuntes de Tomás. No hablaba, pero siempre escribía. Lo abre y lo primero que nota es que todas las hojas en el margen decía Ave María. Siempre empezaba a escribir todas sus notas con un Ave María. Cuando el fraile leyó los apuntes, se quedó impresionado. Se los llevó a Alberto Magno, a San Alberto. Alberto empezó a leer los apuntes y dijo, sí es un buey mudo, pero el día que muja, todo el mundo lo va a escuchar. Y es que efectivamente, la mente de Tomás de Aquino era prodigiosa. Por ejemplo, cuando dictaba libros, él escribió muchísimos libros, pero
como los libros alemanes. Un libro alemán se llama Brevísima Introducción al Concepto X. 950 páginas, ¿verdad? La brevísima introducción. Bueno, Tomás era peor que los alemanes. Cada libro es una verdadera enciclopedia. Entonces, Tomás tenía escribanos, frailes que le ayudaban a escribir los libros. Él les dictaba y ellos iban escribiendo. Sentaba 7, incluso más, escribanos y empezaba a dictarle a uno un libro. Al siguiente, un libro distinto. Al siguiente, un libro distinto. Como los monjes estaban muy acostumbrados con técnicas mnemotécnicas, les daba apuntes muy largos y ellos lo escribían. Así 7, 8, a veces 10, hasta 12 dicen. Terminaba el libro 10 o el 7 y regresaba con el primer escribano, que era un libro distinto. Sin preguntarle en qué se había quedado, seguía dictando. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, así. Ahí no paraba la cosa. Si tenían que ir a rezar, o a comer, o a dormir, al otro día, los escribanos se sentaban en el mismo orden. Y él, sin preguntarles dónde se había quedado, seguía inmediatamente dictándoles. Por ejemplo, la Suma Teológica, el libro de teología más importante de la Iglesia Católica, que escribió él. No terminó, pero lo escribió. Empieza diciendo, ¿existe Dios? ¿Se acuerdan de la pregunta de niño? ¿Quién es Dios? El libro de la Suma Teológica empieza con la pregunta, ¿existe Dios? E inmediatamente dice Santo Tomás de Aquino, parece que no. Y empieza a explicar todos los grandes pensadores anteriores a él, ¿por qué no existe Dios? Y va diciendo uno por uno. Y cada uno de ellos va desarrollando lo que decían ellos, ¿por qué no existe Dios? Pero después decía, pero esto significa que esto y esto. Y llevaba las últimas implicaciones de lo que decían los filósofos a lo que ellos no habían visto. Y entonces iba destrozando cada una de las teorías. Cuando terminó de destrozar todas las teorías anteriores a él, ¿por qué no podía existir Dios? Inventó nuevas él. Y seguía. Y buscaba todos los espacios mentales. Y él mismo llevaba las consecuencias, lo que él había dicho, ¿por qué no existía Dios? El primer capítulo termina diciendo, parece que existe Dios. Cubría todos los espacios posibles. Su memoria es tan prodigiosa, por ejemplo, que hay un libro que les recomiendo, es muy hermoso, Catena Aurea, la cadena de oro. Como su memoria era prodigiosa, escribió un libro de los 4 evangelios. El capítulo 1 del Evangelio de Marcos, por ejemplo, 1:1, tiene todos los comentarios que sabía él de memoria, con punto y coma, de los grandes santos anteriores a él. ¿Qué decía San Agustín? ¿Qué decía San Ambrosio? ¿Qué decía de ese capítulo? Capítulo por capítulo, todo el Evangelio. Pero no solo era un hombre brillante, era un hombre santo. Todos los días dormía de media hora a 2 horas nada más. Todo su tiempo libre era hacer oración. Su trabajo académico, oración. Iba al sagrario y cuando no entendía nada, cuando le faltaba entender algo, abría la puerta del sagrario y metía la cabeza y pedía luz a Dios. Pero también era un gran evangelizador. Cuando salía a predicar,
los testimonios son que la gente lloraba cuando él explicaba la pasión de Cristo, lo hacía de un modo tan profundo, tan devoto. Un día, el Papa había ido a un lugar donde hubo un milagro eucarístico y el Papa se sorprendió tanto porque comprobó que era verdadero el milagro eucarístico, que fundó una fiesta que se llama Corpus Christi. Y pidió que tenían que hacer un himno para el Corpus Christi, para el primer Corpus Christi. Pidió a los hombres más sabios de su época, a los mejores cantantes, a los mejores, que intentaran hacer un himno a Cristo Eucaristía. El más sabio de todos los franciscanos de la historia se llama Buenaventura. Llegó con su escrito San Buenaventura. Santo Tomás empezó a leer su poema, a cantar su poema a la Eucaristía. Y cuando iba cantando el poema, San Buenaventura iba rompiendo su escrito. Nadie lo leyó nunca. Dice, no tiene sentido. No hay nada más bello que lo que escribió Tomás. Y efectivamente el canto más hermoso a Jesús, Eucaristía, lo escribió Santo Tomás de Aquino. Y algunos de ustedes que son de la adoración nocturna lo conocen. Pange Lingua, que es el canto por excelencia a Jesús Eucaristía y tanto ergo. Después de que escribió este canto, que es el himno del Corpus Christi, tuvo una experiencia mística. Jesús se le apareció. Cuando se le aparece Jesús a Tomás, Jesús le sonríe y le dice, Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres? Tomás, que todo lo hacía con pausa, le dijo a Jesús, dame un momento, solo a ti, te quiero a ti. A partir de ese momento, Tomás se encerró en el monasterio, llorando, llorando, orando y llorando, días enteros. Los monjes angustiados, no salía Tomás, lloraba. Después de varios días se para, empieza a juntar todos sus libros y les prende fuego. Los monjes angustiados quitaban los libros del fuego y él decía, no tiene sentido lo que he escrito. Todo lo que he escrito de Dios es paja. Dios es más. Todo es paja. Santo Tomás de Aquino es, junto con San Agustín, el santo que más aparece en los escritos de los papas y en los documentos de la Iglesia. Quiso quemar todo. Estaba terminando la Suma Teológica, no la terminó, no volvió a escribir. Todo es paja, decía él. Finalmente el Papa lo convocó para asesorarlo en una reunión. Y siendo todavía una persona joven, en el camino fallece. La influencia de Santo Tomás de Aquino es extraordinaria en la Iglesia, porque él tiene, por ejemplo, lo que llamamos las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Cuando alguien te discute si existe Dios, toma las 5 vías. La influencia de Tomás de Aquino es tan grande que para ser sacerdote se tiene que estudiar la filosofía y la teología tomista de Santo Tomás, si no, no puede ser sacerdote, así de fácil. Pero no celebramos solamente un hombre de pensamiento denso, celebramos a un hombre que amó a Cristo y que todo lo que hizo fue para transmitir a Cristo. Su mente, su corazón devoto ayuda a mucha gente a conocer a Jesús. Si yo sacara ahorita un libro de teología de Tomás,
no acabamos nunca, pero quisiera enseñarles el alma de Santo Tomás de un modo muy hermoso. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y vamos a escuchar uno de sus cantos, el Pange Lingua, para que escuches el corazón. Está en latín, sé, pero vas a escuchar el corazón de un hombre enamorado de Cristo. Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi precium fructus ventris generosi rex et fulgentium nobis natus es intacta Virgine et in mundo conversatus parso verbis semine sui moras incolatus Dio clausit ordine in supreme nocte cene requiem est cum fratribus observata lege plene civis in legalibus cibuntur vedulodene senas solis manibus verbum caro pane verum verbo carnem effici fitque sanguis Christi meum et si sensus defici affirmandum cor sincerum sola fide suffici tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo celat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ad utroque compassit laudatio. Así de bella es la alma de nuestros santos. El Evangelio de hoy dice que Jesús hablaba con autoridad. Sus discípulos, como Santo Tomás, también nos hablan con autoridad. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Nos ponemos en pie. Hermoso, ¿verdad? Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos,
y en el perdón de los pecados. Sí creo. Vamos a decir juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo.